Acompáñeme ahí en su Biblia en el libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, del versículo 35 en adelante. Quiero compartir esa palabra hoy. ¿Cuántos trajeron sus proyectos escritos para orar por ellos? Poquitos. ¿Sabe que la visión que Dios le ha dado hay que escribirla? La Biblia lo dice en Habacuc. Aunque la visión tardare por un tiempo, escríbela, porque pronto se realizará, dice la palabra. Algunos dicen, no, yo la tengo en la cabeza, pero lo que está en la cabeza a veces se olvida. ¿Cuántas promesas hicimos el 31 de diciembre del 2016? ¿Cuántos hicieron promesas el 31 de diciembre del 2016? A ninguno alza la mano porque no. Todos hicimos promesas, ¿cierto? Pero usted se ha sentado a evaluar cuántas de esas promesas se cumplieron. ¿Hay más hojas por ahí? Sí. Si hay hojas, si usted necesita una hoja aquí, se la pueden repartir para que usted escriba. Por lo menos póngale nombre a ese proyecto que usted tiene. El proyecto de la iglesia para este año es el terreno de la iglesia. Ya tiene nombre. Como decía mi hermano Julio, ahora hay que ir a pisarlo, hay que ir a buscarlo, ir a verlo. Y vamos a trabajar por eso. Amén. Ay, Dios mío, me dejaron solo. Bueno. Escríbalo. Mientras va la palabra, usted va recordando, va escribiendo allí el nombre de su proyecto. Haga su proyecto de vida. No diga como muchos que se conforman y dicen, no, es que hay que vivir un día a la vez porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán. ¿Para qué afanarme, pastor? Hay que tener una visión porque Dios es un Dios de provisión. ¿Sabe qué significa provisión? Que Dios está dispuesto a patrocinar una visión, a alguien que tenga una visión. Usted patrocinaría a alguien, ahí tienen unas hojitas, si usted necesita, porque vamos a tirarlas aquí delante del altar y vamos a presentar. Ahora, si su proyecto es cambiar de trabajo, cambiar de empleo, subir a otro nivel, escríbalo allí. Señor, este año voy por una promoción en mi empresa. Si su negocio está en un garaje, diga, Señor, este año vamos a funcionar en una casa grande. Créale al Señor. Es el tiempo de creerle a Dios y de caminar en lo sobrenatural. Los hijos de Dios deberían entender esta palabra, caminar en lo sobrenatural. Los hijos de Dios no deberían regirse por las leyes naturales, porque nuestro Padre es sobrenatural. Y si Él es sobrenatural, como sus hijos, al conocerlo, debemos entender que Él nos ha llamado también para ser como Él fue. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harían. Él delegó esa autoridad a la iglesia. La autoridad que el Padre le había entregado, Él la delegó a la iglesia también. ¿Cuántos son la iglesia de Dios? Entonces Él nos ha delegado esa autoridad también para que caminemos de esa misma manera. ¿Vamos a ver obstáculos? Sí, claro que sí. El mundo se va a levantar en nuestra contra. Pero déjame decirte algo. Mientras más el mundo se levante, más verás fuertemente la gloria de Dios sobre tu vida. Mientras más los gigantes se levantan, más vas a ver a Dios que se va a levantar para vencer por ti. Dios no ha acabado contigo. El Padre no ha terminado de hacer la obra en ti, pero tienes que creer. Nosotros vivimos por fe. ¿Cuántos justos hay acá?
Dice, mas el justo vivirá por el salario mínimo. Eso dice la palabra. Y eso que no lo alzaron mucho, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? El justo vivirá por su cartera. No, el justo vivirá por la labor de sus manos. El justo vivirá ¿por qué? Por fe. El justo vivirá por fe. Tú y yo hemos sido llamados a vivir por fe. Esa fe está situada en el tiempo de Dios, en su kairos. Por eso tenemos que estar alineados a Él para poder entender las señales, para poder entender los movimientos de este tiempo. Movimientos que están anunciando que su venida está cada vez más cerca. Hay gente que se molesta por lo que hizo Trump de nombrar a Jerusalén como la capital de Israel, pero es que hay cosas que son bíblicas y que tienen que ocurrir, porque son finales de los tiempos. Y esas finales, y esas señales que están escritas en la palabra, ya están sucediendo. Y muchas de ellas están por cumplirse. Por eso tenemos que, además de tener una visión clara, tenemos que estar preparados para que cuando suene esa trompeta, para que cuando Cristo llame a su iglesia, podamos irnos. Y no como algunos que piensan irse en el segundo tren. El segundo tren es más complicado. Por eso hay que aprovechar ahora y es tener una vida preparada. Que no nos pase como las vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Todas eran vírgenes, todas estaban esperando al esposo. La diferencia era el aceite en sus lámparas. Que no te falte aceite en tu lámpara, para que cuando llegue el esposo no te encuentre afuera buscando aceite para poder recibirlo. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Por eso es importante que tengamos una comunión completa y un conocimiento completo del Señor. Esta palabra ya la hemos leído, te aseguro que tú la has leído una y otra vez. Pero a través de esta palabra quiero darte 4 puntos importantes que te van a servir para este 2018. Porque en este 2018 vendrán muchas cosas nuevas de parte del Señor. En este 2018 caminarás por caminos por el cual nunca antes has transitado. En este 2018 harás negocios que nunca pensaste hacer. Dios va a trabajar en tu vida de una manera sobrenatural. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile, prepárate para tu mejor versión. Dios va a hacer una versión 2.0 de ti. Dios va a hacer una mejor versión de ti. Serás transformado en otro hombre y en otra mujer. Esto se está poniendo bueno. Marcos capítulo 4, 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Qué hacía Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Llega el momento de tomar decisiones cruciales en nuestra vida. Basta ya de las promesas que se las lleva el viento y la multitud de palabras que mucho tiempo hemos dicho una y otra vez de que queremos cambiar, de que este año será diferente. Es tiempo de que dejemos de hablar y hagamos más. Amén.
Es tiempo de que dejemos de prometer y que nuestro proceder sea mayor que las palabras que todo el tiempo utilizamos. No solo porque necesitas que los demás vean un cambio en ti. Yo les digo a las personas, no cambies porque otro o para que otros te vean. Cambia porque tú lo necesitas. Uno necesita ese cambio y esa transformación porque es para tu bien. Y cuando tú deseas el bien para tu vida, eso va a afectar a tu familia también. El mundo se dará cuenta de que tú realmente has cambiado. Hay gente que comienza a asistir a la iglesia, comienza a decir, pero ya yo cambié. ¿Estás notando? ¿Te estás dando cuenta? Ya yo no me enojo. No tienes que andar diciendo las cosas, sino que eso tiene que mostrarse. Porque Jesús dijo, por sus frutos lo van a conocer. Y que los demás, que el mundo te comience a conocer por los frutos que estás dando. Frutos verdaderos, dignos de arrepentimiento. Frutos que se producen porque hay una verdadera transformación en tu manera de pensar. Por lo tanto, tu manera de vivir tiene que ser transformada. Está la lucha diaria en que el mundo quiere someterte a sus reglas, a sus estatutos, a lo que Él quiere que hagas. Pero los que hemos sido redimidos por Cristo, la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos viven según el Espíritu? Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Hay resurrección en nuestra vida, hay una transformación en nuestra vida. Debe haber una restauración en nosotros. Ahora, ha llegado un momento en el que hay una transición en este tiempo. Aunque usted de pronto pueda pensar que solamente es una página que se pasa del calendario, que es un día normal, espiritualmente hay cambios que se producen también. Vamos a comenzar un nuevo año y es una nueva oportunidad de parte de Dios para hacer cosas nuevas, para caminar ahora realmente dentro de su propósito y dentro del llamado que Él tiene para nosotros. Es tiempo que dejemos de vivir una vida a medias. Es tiempo de cerrar ciclos en nuestra vida, porque hay ciclos de años atrás que hemos dejado abiertos y que es importante cerrarlos para que comencemos un ciclo nuevo en el que Dios nos quiere hacer entrar. Un tiempo de un mover del Espíritu Santo como nunca antes en este tiempo. Un tiempo del mover del Espíritu Santo donde la tierra y el lugar donde estemos tenga que temblar porque el respaldo de Dios siempre estará sobre nosotros. Un tiempo donde caminaremos y las puertas se abrirán sin necesidad de tocar. Un tiempo donde gente te va a contactar porque dirá, ¿sabes qué? Tuve un sueño contigo. Dios me habló de ti. No te conozco, pero ya Dios me habló de ti. Un tiempo donde vendrán nuevos diseños del cielo para los empresarios en este lugar. Un tiempo en donde vendrá un mover diferente de parte de Dios para tu casa. Pero tenemos que tomar la decisión de entrar en ese nuevo tiempo y no quedarnos conforme con lo que tenemos hasta ahora. Es cierto, nos las hemos embarrado mucho, hemos cometido muchos errores, pero no hay falla que Jesús no pueda perdonar y no pueda arreglar. Quizás la gente se canse de nosotros, pero Dios nunca se va a cansar de ti. Porque si Él prometió hacer algo contigo, Él lo va a hacer. Dice que llegada la noche, me llama la atención en este texto, lo primero que me llama la atención es que ellos cruzan de noche. Jesús les dijo, llegada la noche, pasemos al otro lado. Se supone que la noche habla del final del día. ¿Sí o no? La noche se supone que es el final del día y que la noche se hizo para descansar. Aunque muchos tienen vida de búho. Duermen en la mañana, descansan en la tarde y hacen algo en la noche. La noche se hizo para descansar y marca el final del día. ¿Qué me enseñaba Dios con esto? Que Él los hizo atravesar al otro lado cuando había oscuridad. Y en medio del mar donde no hay luz. En ese momento no había 1100 ni los celulares con linterna. Quizás habían algunas lámparas de aceite, pero no alcanzarían a alumbrar todo lo que estaba a su alrededor. Ellos
eran unas pequeñas personas en medio de un vasto lugar lleno de agua. Esa agua simboliza el mundo, ese lugar donde tenemos que atravesar, la posición desde la que arrancamos, que fue desde donde Dios te llamó y que quizás allí te has quedado, porque hemos entrado en un círculo vicioso y hemos tratado de movernos y cuando nos damos cuenta siempre estamos en el mismo lugar. ¿Sabes por qué? Porque movimiento no significa avance. Tú te puedes mover y no estar avanzando. Yo me estoy moviendo en esta posición y puedo terminar cansado de hacer ejercicio en esta posición, pero nunca avancé. A veces pensamos que estamos avanzando, pero realmente estamos en el mismo lugar donde comenzamos, porque nunca permitimos a Dios que nos llevara a ese avance. Todavía tenemos la misma arrogancia, todavía está el mismo orgullo latente, todavía las mismas palabras en nuestra boca, todavía la misma vieja manera de pensar. Vamos a la iglesia, vamos al servicio, leemos la Biblia, ayunamos, vigilamos, pero todavía ese viejo hombre está siendo latente porque recibimos a Jesús como Salvador, pero no le permitimos gobernar nuestra vida. Por lo tanto, se nos hace difícil el camino y cada vez que termina el año terminamos cansados y quizás frustrados, quizás tristes y llenos de melancolía y llenos de tristeza y de depresión porque no logramos alcanzar lo que una vez planeamos, porque no logramos avanzar. Movimiento no significa que estás avanzando. Ahora, cuando llega la noche, está diciendo que la luz del día acabó y que en la noche hay una transición para que vuelva a salir el sol otra vez. A veces el momento de más oscuridad es la madrugada. Antes de salir el sol llega un momento donde más oscuridad hay. Pero esa oscuridad está indicando, solamente te está anunciando que viene una claridad de parte de Dios en tu vida. Estás a punto de ver una luz en medio del túnel. Que será, pastor, que me voy a morir no. Estás a punto de ver cómo la luz del Señor comienza a alumbrar toda tu casa. Cuando hay desesperanza, cuando hay soledad, cuando vemos que ya no podemos más, es el momento preciso en el que tienes que estar preparado para ver lo grande de Dios sobre tu vida. Jesús les dijo a ellos: pasemos al otro lado. Listo, ya estuvimos aquí, ya hicimos lo que tenemos que hacer, ya hicimos lo que nos tocaba, ahora nos toca ir al siguiente nivel. ¿Qué fue lo que hiciste este año? Ya hiciste lo que te tocaba hacer, ahora te toca ir hacia el otro nivel. Es tiempo de cruzar al otro lado. Ahora lo hicieron en la noche, en medio de la oscuridad. Jesús despidió a la multitud y él se montó con ellos en la barca. Y mientras estaban en la barca, ellos estaban remando. Mientras ellos estaban remando y tratando de cruzar hacia el otro lado, ¿qué hacía Jesús? Jesús estaba durmiendo. Jesús no era un perezoso. Jesús no era que él no quería llevarlos hacia el otro lado. Jesús sabía que en él había un propósito y que ese propósito se tenía que cumplir. La noche se hizo para descansar. ¿Cómo descansar cuando todo es oscuridad en mi vida? Es allí donde tenemos que aprender de los procesos de Dios. ¿Cómo descansar cuando tengo miles de cosas que se levantan en mi contra? ¿Quién puede descansar debiéndole a los bancos? ¿Cuántos se alegran cuando lo llaman del banco a cobrarle? Que lo llama la muchacha y le dice: mira, te llamamos de financiera tal. Ay, mija, gracias que me llamaste, esperaba escuchar tu voz. Algunos hasta lo anotan y ya saben el número para no contestar. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no duerme, no tiene paz. Una de las cosas que Jesús quería que aprendieran era que cuando Jesús está en tu barca, debes aprender a confiar y tener paz. Ahora, el hecho de que Jesús esté en tu barca no significa que siempre van a venir cosas buenas.
Tienes que sacarte eso de la cabeza. Pero ¿cómo es posible si Dios está conmigo? Mientras más busco de Dios, más me pasa. ¿Sabes qué entendía? Que el amor de Dios sobre ti no depende de lo que suceda a tu alrededor. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Hace llover para buenos y para malos. A todos en esta vida les pasa lo mismo. Todos nacemos, crecemos, algunos se reproducen, otros no, y todos morimos. A todos nos va a pasar lo mismo. Pero eso no significa que Dios nos ame menos o nos ame más. No es que me quitaron la casa, ¿cómo es posible? Eso, el que te quiten la casa no depende de que Dios te ame menos. ¿Sí me doy a entender? Las circunstancias en la vida te va a tocar enfrentarlas. ¿Cuál es la diferencia con los del mundo? Que Jesús está en nuestra barca. Y eso tiene que marcar la diferencia. El hecho de que Jesús esté contigo no quiere decir que no van a haber circunstancias que te va a tocar afrontar. Algunos tuvieron una pérdida este año. Algunos quedaron sin dinero este año. Algunos quedaron sin trabajo, o algunos alguien se les murió, o algunos alguien la esposa lo dejó, o algunos los hijos no lo quieren, a algunos les tocó enfrentar una crisis. Pero eso no significa que Dios no está contigo, porque Dios nunca te prometió que la vida iba a ser color de rosa. Él lo que sí te prometió es que siempre va a estar contigo, y eso tiene que marcar la diferencia. Tenemos que aprender a marcar, a entender claramente que el que Dios esté conmigo no me va a exhibir de pruebas y de situaciones que me va a tocar enfrentar. ¿Sí me doy a entender? Ni tampoco el que Dios esté conmigo quiere decir que Él va a aprobar todo lo que yo quiera hacer. Se lo digo más fuerte. El hecho de que Dios esté contigo no va a aprobar todo lo que a ti se te da la gana. Ay, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasó esto? Algunos le dicen, hermano, no pase por esa cuadra, porque por ahí atracan. ¿Qué? Dios está conmigo. Y la Biblia dice, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Caerán a mi lado 1010 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Y al rato viene tapándose. Hermano, ¿qué le pasó? Yo no entiendo si Dios está conmigo porque me atracaron. Me dejaron sin nada. Porque el hecho de que Dios esté contigo no quiere decir que apruebe cada idea y cada paso que tú vayas a dar. Si Dios está contigo, deberías tenerlo en cuenta en todas tus decisiones. No hay mejor socio que podamos tener en lo que hagamos en nuestra empresa que Dios. Él debería estar 100% en nuestros asuntos. La Biblia dice, encomienda a Jehová, ¿qué? Y confía en Él y Él hará. Dice, no te apoyes en tu propia opinión. En otras palabras, no seas terco, como la mula. ¿Cuántos tercos hay aquí? Nadie mirando al de al lado. Síganme observando a mí, por favor. Me están diciendo, ahí te hablan. Tenemos que reconocer a Dios en nuestro camino, en nuestro caminar. Por eso estás escribiendo tu proyecto, porque lo estás presentando delante de Dios. Dios necesita gente a los cuales proveerle una visión, proveerle a su visión. Si yo te preguntara hoy cuánto vale la visión que tienes, ¿qué me dirías? Hay oportunidades de Dios que se presentan de la noche a la mañana. Y si no estás aprovechando, si no estás a la expectativa, es muy probable que esa oportunidad se vaya. A veces dicen, Señor, ¿por qué el otro prospera y yo no? Porque el otro fue más vivo que tú. Porque el otro sí aprovechó el sol que Dios hizo salir para buenos y para malos. Ay, es que él es malo, pero él sí aprovechó el sol.
¿Sí entiende la palabra? Ay, porque a Julanito sí le va bien y a mí me va mal. Mientras más busco y busco de Dios, ya ni bicicleta tengo. Y el otro que no busca de Dios anda en tremenda cuatro puertas. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú te levantas a las 8 de la mañana, Él se levanta a las 5. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Él aprovechó la lluvia que cayó, tú te fuiste a resguardar en tu casa. No es que Dios sea injusto, el problema somos nosotros. Por eso Dios quiere llevarnos a una nueva versión en nuestra vida. En determinado momento Dios había llamado a Saúl para ser rey. Y antes de que Saúl fuera rey, Samuel le dio una orden y le dijo: vas a subir una loma, vas a estar allá, van a bajar un grupo de profetas adorándote, vas a meter con ellos y vas a profetizar. Y así fue. Y cuando él se metió con esos profetas allí, comenzó a profetizar, comenzó a danzar, el Espíritu de Dios cayó sobre él y fue mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu de Dios llena nuestra vida, Él nos tiene que mudar en otra persona. Hoy tú no puedes ser la misma persona que eras cuando recibiste a Cristo por primera vez. Dios quiere hacer una mejor versión de ti. Cuando hay gente que diseña software, siempre sacan una primera versión de ese software. O digamos de un celular. Cuando usted va a comprar un celular, usted dice: wow, que lo último en guaracha, lo último en la moda, ¿verdad? Y dice: ese celular le falta que caliente la comida, pero eso hace de todo. Pero después ese celular queda obsoleto, porque cuando ya sacan esa versión, ya están trabajando en otra. Siempre la primera versión va a tener una falla y la nueva versión va a tratar de cubrir esa falla. Eso es un negocio, ¿sí? Pero aunque eso sea un negocio, es la manera como que Dios quiere que tú entiendas hoy. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando conociste al Señor comenzó la primera versión de Cristo en ti, pero te quedaste allí. Dios quiere llevarte más profundo, quiere llevarte a la intimidad, y muchas veces para Dios llevarte más profundo te va a llevar al final del día cuando ya todo es oscuridad. Pero cuando todo sea oscuridad, siempre acuérdate lo que Dios te dijo cuando era de día. Porque Dios es un Dios de luz. Y cada promesa que Dios te da es una promesa para que estés firme en medio de la oscuridad. Y aunque estés en medio del vasto océano y las aguas te rodeen a tal punto de que quieran hundirte, la promesa está allí contigo. Y mientras la promesa esté allí contigo, no te vas a hundir. ¿Quién era la promesa que estaba con ellos? Jesús era la promesa. Jesús es la palabra. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. El verbo hecho carne, el creador del cielo y de la tierra, por el que fueron hechas todas las cosas, estaba en esa barca y estaba durmiendo. Hay cosas en tu vida que están dormidas y que Dios va a despertar en este nuevo año. Esto me lo trae el Señor ahora. Hay ministerios aquí que están dormidos. Dios te ha llamado a pastor, Dios te ha llamado a evangelista, Dios te ha llamado a profeta, a maestro, pero hay ministerios que están dormidos, como que lo estamos apechichando y están ahí dormidos. Hay un fuego de Dios que está dormido dentro de ti y en este año Dios lo va a avivar. Así que prepárate. Porque la tierra en Barranquilla necesita conocer la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos empresarios aquí? Levánteme la mano. Las empresas en Barranquilla tendrán que conocer el Dios que tú tienes. Porque es el tiempo de que tú como empresario comiences a mostrar la manifestación de Dios sobre tu empresa, sobre tu vida. Jesús despidió a la multitud y le seguían otras barcas. Se levantó una tempestad de viento y las olas entraban en la barca de tal manera que se anegaban. Pero Jesús estaba durmiendo. Quiero que te quede eso bien en claro. Cada circunstancia difícil que vives no define cuánto te ama Dios. Lo que define cuánto te ama a Dios fue el sacrificio de Jesús en la cruz.
Si te tocó perder, dale gloria a Dios. Si te tocó ganar, dale gloria a Dios. La mejor versión de esta palabra está en Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que nos predican un evangelio tan fácil y nos han expresado de que como ya estamos en el reino, no podemos entonces estar sin dinero. Como ya estamos en el reino, no nos podemos enfermar. Pero yo digo, ¿cómo voy a conocer a Jehová Rafa si no me enfermo? Cuando una persona se enferma, entonces ya está en pecado. Pastor, a Julanito le encontraron una sombrita por ahí, parece que es cáncer. Eso es que está en pecado, pastor. Nos han enseñado de que como estamos en el reino, tenemos que andar todo el tiempo con los bolsillos llenos. Y si no tenemos dinero, entonces no somos hijos del rey porque el rey es dueño de todo. Y nos han enseñado a que tenemos que andar con la cabeza erguida todo el tiempo, con dinero en nuestros bolsillos. Nos han enseñado un evangelio tan facilista y tan materialista. Materialista interesado. ¿Por qué se ríen? Una canción que anda por ahí, ¿verdad? No creo que la iglesia sea así. Dios quiere volvernos a esos primeros tiempos donde se sufría realmente el evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Te avergüenzas tú del evangelio? Si tú te avergüenzas del evangelio es porque no has experimentado el poder de Dios en tu vida. Es tiempo de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo realmente. Es tiempo de pagar el precio que tenemos que pagar. La salvación que recibimos fue gratis, pero costó. Tuvo un precio de sangre. Y muchas veces no valoramos ese precio, pisoteamos la sangre de Cristo, tomando nuestras propias decisiones, yéndonos al mundo y revolcándonos el fango de donde una vez Dios nos sacó. Como un devocional que grabé una vez, parecemos como la puerca, como dice la palabra, que vuelve después que la lavan, vuelve al lodo. ¿Alguno ha tenido perro aquí de mascota? ¿Qué hace un perro cuando vomita? Él no dice, ah, qué asco. No. Cuando yo regaño a mi perro porque vomita, ¿sabe qué es lo que hace? Recoge la cola y se come el vómito. Qué triste es que muchas veces así nos pasemos la vida, vomitando y recogiendo el vómito. Viene el Señor y nos lava y nos echa fatos. Y apenas nos termina de lavar, vamos corriendo otra vez a revolcarnos en el lodo. Dándole gusto a Satanás y él burlándose y riéndose de nosotros. No eches perlas a los cerdos, guarda lo que el Señor te entregó. Cuida lo que el Señor te entregó. Y una de las cosas que el Señor te ha entregado es santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad se nos va a pegar a medida que estemos con Él. Por eso Jesús primero no los dejó a ellos solos, Él estaba en la barca. Y quiero hablarte ya de estos 4 puntos. El primer punto que nos va a sostener en este 2018, en lo que vamos a pasar, es que debemos temer a Jehová y amarlo por sobre todas las cosas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No está hablando de miedo, está hablando de respeto, está hablando de confianza, está hablando de acercamiento, está hablando de amar. Porque cuando tú amas realmente, tú respetas, tú cuidas, tú proteges, aún con tu propia vida. ¿Cuántos tienen hijos acá? No daría lo que fuera por sus hijos. De esa misma manera y un mayor, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas.
Pastor, amar a Dios más que mi familia, sí. Amar a Dios, algunos aman más al marido que a Dios, porque para ellas su marido es su Dios. Algunos aman más a su mujer que a Dios. Algunos aman más a los hijos que a Dios. Pero eso no fue lo que Dios mandó. Él dijo, amarás al Señor tu Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el temor de Dios en nuestras vidas, cumplimos los mandamientos de Dios. Ahora no son los 10 y la cantidad de que había antes en el Antiguo Testamento. Son los dos en los que se resumen todo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Déjame enseñarte algo que me enseñaba el Señor. La tierra prometida es un lugar de bendición, pero pueda convertirse en tu peor maldición. Por eso antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dio muchas órdenes a Moisés y le dijo, dile al pueblo que se cuide. Dile al pueblo que cuidado con quien hacen negocios. Dile al pueblo que cuidado se emparentan con las mujeres de ese lugar. Dile al pueblo que se guarde porque son una nación santa. Hay peligros que se van a presentar en este nuevo año. Te estoy hablando de bendiciones, pero te estoy hablando de peligros también. Porque hay cosas que van a parecer buenas, pero no lo son. No te dejes guiar por lo que aparenta ser. Pide a Dios discernimiento para que abra tus ojos y te muestre qué es lo que es en realidad. Hay gente que tienes que soltar este año. Hay gente de la que te tienes que apartar este año. Gloria a Dios, el Señor respondió a mi oración. Mañana me divorcio. No es eso. No estarán pensando eso. ¿Ah? Ay, el Señor sí usa al pastor. Al fin voy a dejar ese hombre. No se trata de eso. Sí, Dios me está confirmando. No, no. Y el pastor dijo que a este año tengo que separarme. Yo no dije eso. Hay gente que es tóxica, que te va a robar los sueños, que no te va a dejar avanzar. Gente que se convierten en un lot en determinado momento de tu vida. Y que van a tratar de hacer peso en tu barca para que la barca se hunda. Cuando un barco se está hundiendo, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Cómo? Bote la carga, ¿verdad? Bote la carga. En Hebreos dice la palabra que nosotros tenemos una carrera que tenemos por delante y que tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado. Habla de peso y habla de pecado. Que se nos coloque como un obstáculo para que podamos avanzar en la carrera. A veces terminamos cansados. No es que Dios no nos ame, el problema es que llevamos cargas que Dios nunca nos puso. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Se llevó al papá, se llevó al sobrino. ¿Y qué pasó más adelante? Los pastores de Lot se levantaron contra los pastores de Abraham. Hasta que Abraham no le dijo a Lot, agarra tú por tu lado y yo por el mío, Abraham no recibió su bendición. Iglesia, a veces los hijos hay que soltarlos, dejárselos a Dios. Hay gente aquí que se preocupa por todo. ¿Ah? Usted los ve tratando de resolverle la vida a todo el mundo. ¿Conoce gente así? Salieron los lobos por ahí. Hay gente aquí cargando, llevando cargas que Dios nunca le ha puesto. Ay, imagínate que Julanita le pasa esto. Ay, pobrecita. Ay, no. Y está el marido, pero duérmete. Ay, pero es que no puedo dormir, pero es que llevan cargas de todo el mundo y todo el tiempo se andan quejando. Se andan quejando de las cargas, pero no las quieren soltar.
Tienes que dejar a la gente vivir su vida. Tú no eres Dios. Amén o hay. Tú no eres Dios. Deja que tus hijos vivan su proceso. Deja que tu familia viva su proceso. Ay, pastor, es que yo tengo un hermano. Ay, pero es que todo el tiempo y lo lleva el hermano para aquí, lleva el hermano para allá, lleva el hermano para aquí. Suelta a ese hermano. Entrégaselo al Señor. ¿Sabes por qué Dios no trabaja en tu familia? Porque tú no lo dejas. Porque cada vez que Él quiere hacer algo, tú, ay, pobrecito. Suelta las cargas que Dios no te ha colocado. Es tiempo, este va a ser un tiempo de desprendimiento también. Es tiempo de que muchas cosas sean desprendidas de ti. Y te va a doler. Te va a doler. Te va a doler. Ve que te lo estoy diciendo, pero es necesario ese dolor. Porque si Dios no quita eso de tu vida, eso va a ser un obstáculo para que tú puedas caminar en su propósito. Queremos bendiciones y prosperidad de parte de Dios, pero cuando Él nos dice deja, nos cuesta. O cuando Él comienza a traer ese desprendimiento en nuestras vidas, nos apartamos, nos alejamos. Pero es necesario para que puedas disfrutar con completa libertad de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Es necesario. Dile al que está a su lado, suelta lo que no te deja avanzar. Dile, es el tiempo de que dejes a Lot. Ay, Señor. Yo para qué vine a culto. Hubiera quedado en la casa. Teme a Jehová y ámalo sobre todas las cosas. Segundo, deja que Dios haga una mejor versión de ti. Deja que Dios complete su obra en tu vida. No luches más con Dios. Hay gente que está luchando en contra de la corriente. Cuando los discípulos estaban remando y preocupados por las aguas, ¿qué hacía Jesús? Jesús sabía que él iba a llegar a su lugar de destino. ¿Para qué preocuparme cuando puedo descansar sabiendo de que al final Dios me va a llevar a mi lugar de destino? ¿Sabes por qué Jesús no tenía miedo? Ahora, yo no me pinto un Jesús con miedo. Imagínense cuando Pedro fue a levantar a Jesús. Oye, nos estamos hundiendo. ¿De verdad, Pedro? Anda y ahora. Vamos a orar. Todo el mundo arrodillarse. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, Jesús no hizo nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque Él tenía propósito. Jesús había venido a la tierra para morir ahogado. ¿Qué tal que estuviésemos predicando un Jesús ahogado? Él se ahogó pero resucitó. No. Él tenía que ir a la cruz y derramar su sangre. Por lo tanto, Él estaba tranquilo. No solo porque era el dueño de todo, con una sola palabra Él calmó los vientos. Porque Él sabía que Él tenía que llegar a su lugar de destino. No te estoy hablando del otro lado, una orilla, te estoy hablando de la cruz. Cuando hay un propósito en ti, ese propósito tiene que cumplirse en tu vida. Por lo tanto, las muchas aguas no te podrán ahogar a menos que tu propósito sea morirte ahogado. Ahí sí no hay nada que hacer. Pero de lo contrario, tú estás confiado porque la palabra está en tu barca. Ahora, Pedro hizo lo correcto. Sin embargo, él estaba preocupado. La mucha experiencia de Pedro no le alcanzó para creerse de que no se iba a ahogar. Hay momentos y situaciones en tu vida que Dios va a permitir para que te des cuenta que tus muchos diplomas no lo van a resolver. Hay gente aquí que Dios los va a sacar del embrollo, pero va a ser directamente Él. No va a ser ni Cepeda,
ni de la calle, ni Alba López, ni... Va a ser directamente Él. Hay gente aquí que va a experimentar y va a decir, fue Dios directamente el que me sacó del embrollo. Estás esperando a tener el mejor abogado. Estás esperando a que el juez dicte algo. Estás esperando a tener la palanca de Julanito de tal. Déjame decirte que eso no te va a servir de nada. Así que desde ahora no se ponga a trabajar para un político esperando un puesto. Mm. Pastor, ayúdeme ahí con unos boticos porque es que me van a dar un puesto ahí en la alcaldía, en la gobernación. ¿Sabes qué te va a pasar? Hoy te dicen que sí, mañana cuando están montados te van a decir, ¿y quién eres tú? Trabájale al Señor, que Él es el dueño de todo. Que cuando Él dice algo tiene que cumplirse en la tierra. Dios va a mover a la gente importante a estar cerca de ti para que les muestres el poder de Dios en tu vida. Ahorita cuando hicimos el servicio de final de celebración de acción de gracias en Santa Marta, fue una sorpresa tener allá a la alcaldesa encargada de la ciudad y a su esposo. Reciben los devocionales, reciben la palabra y fueron a la iglesia a recibir de Dios. Pasó y dio testimonio. A final de año pensé que ya se había perdido y ya, pero regresó el esposo, ella no pudo llegar. Pero qué bendición que esa puerta se abrió. Y llegará el momento en que los políticos tendrán que reconocer a la iglesia. Tendrán que reconocer a Dios sobre las decisiones que van a tomar. Llegará el momento en que los alcaldes tendrán que pedirle a la iglesia oración y consejo. Pero tenemos que estar preparados. Así como estamos ahora, no estamos preparados para dar un buen consejo. Necesitamos a Dios. Por lo tanto, necesitamos que Dios haga una mejor versión de nosotros. No llegues a un 2018 como el mismo cascarrabia que salió del 2017. ¿Cómo? Necesitamos que Dios haga un nuevo modelo. Una versión 2018 mejorada. Amén. No es lo mismo montarse un carro 2018 que en un 2003. ¿Sí o no? Lo digo por experiencia. Se le sube el capó, se le baja el capó, se le daña la llanta, se le daña esto, métale plata y todos los días pide algo. De paso está en venta si lo quiere. No es lo mismo estar en un carro último modelo, que no te va a pedir nada por lo menos durante 3 años. ¿Sí o no? Usted, mujer, debe orarle al Señor, Señor, dame un hombre último modelo. Pero no quiere decir que le va a cambiar el que ya tiene. Sí, porque Señor, llévate este cincuentón y dame uno de 25. No. Dios lo va a transformar en una nueva persona. Sí, algunos ya estaban pensando, Señor, ay, Padre, llévate esta de 50 y dame una de 20, Señor. Que sea muda, que no moleste, que se parezca a mí. No, Dios te puede entregar una mejor versión de tu esposa. Pero tienes que dejar que eso suceda en este nuevo año. No vayas con la misma cantaleta de todos los años. Eso cansa. ¿Usted sabe qué es estar todo el día en el trabajo resolviendo chicharrones y llegar y encontrarse un cerdo en la casa? O sea, un chicharrón más grande. No hay para el agua y no hay para la luz y no hay para esto y los niños y pa. Cambie la estrategia. Saúl no podía gobernar desde su posición, él tenía que ser cambiado. Ahora, en ese cambio que Dios va a traer en tu vida, Dios va a poner 2 cosas importantes que te van a funcionar y que vas a tener que utilizar en este nuevo año. Y es, 1, corazón y habilidad.
Necesitas corazón y necesitas habilidad, porque en el corazón vas a demostrar el amor de Dios que se ha perfeccionado en tu vida y la habilidad para hacer todo lo que Dios te manda hacer, los diseños que Dios tiene. Hay muchos tienen habilidad pero no tienen corazón, y hay otros que tienen corazón, son toda una madre pero no tienen habilidad. Necesita las dos cosas. Cuando Saúl fue mudado en una nueva persona, Dios le dijo: haz todo lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Usted lo puede leer allí en su casa, en Primera de Samuel capítulo 10 del versículo 6 al 7. Pero con David fue diferente. Cuando Dios trabajó en David y David quería hacerle templo a Dios, porque el arca estaba en una enramada. David quería hacerle una casa. Dios le dice a David a través del profeta Natán, le dice en Primera de Crónicas 17:2, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Son palabras arriesgadas, porque la Biblia dice en Jeremías que el corazón del hombre es engañoso y ¿qué? Y perverso más que todas las cosas. Y le estaba diciendo a David, haz lo que está en tu corazón. La habilidad se puede adquirir con los procesos, se puede adquirir cuando haces algo continuamente, adquieres una habilidad. Pero el corazón solamente lo puedes adquirir cuando estás en la intimidad con Dios. Porque cuando estás en la intimidad con Dios, entonces Él va a poner su corazón en tu corazón para que comiences a caminar y a ver las cosas desde su perspectiva, no desde tu perspectiva. Ellos estaban viendo que el barco se iba a hundir. Jesús estaba tranquilo, era otra perspectiva de la situación. Y cuando Jesús se levantó, ¿qué hizo? Le dijo al viento y al mar que enmudeciera y todo se quedó tranquilo. Era una perspectiva totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que tenía todo el respaldo del cielo y que aún la tierra tenía que sujetarse a la palabra que él iba a dar, porque él no hablaba lo que él quería hablar, él hablaba lo que el Padre le daba de qué hablar. Jesús no hacía lo que quería hacer, Jesús hacía lo que el Padre le decía que hiciera. El motivo de Jesús no fue darse a conocer él, Jesús vino a revelarnos al Padre. Y cuando tenemos un corazón como el Padre, entonces el mundo va a conocer al Padre por lo que va a ver en nosotros. Tú tienes que en este nuevo año ser una persona digno de imitar. La iglesia tiene que ser un digno representante del Señor aquí en la tierra. Tercero, sé diligente. Sé diligente. La fe sin obras está muerta. Usted no vio a un Pedro tirándose al agua. Ah, nos morimos todos al agua. ¿No? ¿Qué hizo Pedro? Mientras los demás estaban quizás sacando el agua preocupados porque se iban a morir, Pedro fue el único que tuvo la mejor opción. Se acercó a Jesús y lo despertó. ¿Le faltó fe? Sí, pero él supo a quién recurrir y lo despertó. Es tiempo de que corramos al Señor en medio de la situación que estemos viviendo. La fe sin obras es muerta. No estés orando a Dios por un trabajo si no vas a enviar hojas de vida. Algunos están como, Celio, ¿qué? Celio, tengo hambre, abra la boca. Algunos quieren predicar y no quieren estudiar la palabra. ¿Mm? Ah, no, porque es que la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Quién sabe de qué la va a llenar el Señor? Si no te la lavas menos, de moscas se te van a llenar. Tienes que ser diligente. A veces hay que orar y a veces hay que actuar. Porque Dios te ha entregado autoridad. No le pidas a Dios que cambie a tu marido cuando tú eres la que le corta los servicios. Cuando tú eres la de la cantaleta. Cuando tú pareces una piedra, un rastrillo.
Cuando tú pareces un fosforito. No le pides a Dios que haga algo, hazlo tú. Amén, mujeres. Te aseguro que si tu marido lo tiene todo en casa, no va a buscar nada afuera. Y no lo estoy excusando, porque tampoco debería buscar nada afuera. Te aseguro que si tu mujer todo lo tiene en casa, no tiene que ir a envidiarle a lo que tiene el vecino. ¿Me está entendiendo? Se escucha fuerte, pero así es. ¿De qué le sirve a usted ayunar 40 días para que Dios cambie a su esposo cuando usted no ayuda? Hay gente que viene el esposo y viene borracho y ahí viene otra vez el diablo. Hijo del diablo, arrepiéntete. Lo levantan a tranca en el nombre de Jesús. El cuadro que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, se lo parten en la cabeza. ¿Cómo creen que ese hombre va a cambiar? Pero si usted lo trata con amor, si usted lo abraza, si lo trata con cariño, con respeto, porque una de las cosas que un hombre quiere en casa es que lo respeten. No solo que lo amen, que lo respeten. Porque a veces el hombre en el trabajo es el doctor tal, en la casa no es nadie. Cuando llega a la oficina todo el mundo lo recibe. Cuando llega a la casa eso parece un desierto. Parecen esas bolas de papel que valen. Los hijos no se acercan, ni el perro lo saluda ya. ¿Cómo quiere usted que las cosas funcionen si usted no cambia? Amén. ¿Cómo quiere usted, hombre, que su mujer esté feliz con usted si tiene la misma ropa interior de hace 3 años? Ría que Cristo le ama. Algunos se preguntan por qué hueco van a meter el pie. Sí, qué tristeza que eso pase en una casa. Pero vaya a ver, los amigos tienen ron, tienen cerveza, tienen de todo. Y los hijos no tienen ni qué ponerse. Y la mujer no tiene que ponerse y después viene de cara. Así, pastor, es que mi mujer no cambia. La Biblia dice que si tú no amas a tu mujer, no te amas a ti mismo. Amén. Ya ve que no todo era para las mujeres. Si su mujer se volvió vieja antes de tiempo, si su mujer tiene la cara arrugada, si su mujer no se ríe, es porque está reflejando lo que es usted. Su mujer es el resultado de su creación. Así que si usted le va a pedir a Dios que cambie a su mujer, deje que Dios lo cambie a usted primero, cabeza dura. Ay, por YouTube se ve mejor la predicación. Y cuarto, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, pero no forces las cosas que Dios va a hacer. Esforzados, mas no forzados. Como decía mi amigo Humberto que predicaba. Esfuérzate a hacer lo que Dios te manda hacer. Pero cuando Dios cierra una puerta, no la forces. Acéptalo, porque hay otra que se está abriendo. El tiempo que pierdes en evitar que se cierre, estás perdiendo tiempo en aprovechar esta que se está abriendo.